Etapas históricas de la educación en México. Época prehispánica. A lo largo del tiempo, el hombre ha adquirido conocimientos gracias a la educación, desde los primeros tiempos en donde los cavernícolas aprendieron a manejar el fuego, hasta hoy en día, donde se innovan los métodos de enseñanza. La educación era una tarea que recaía en los padres, para después caer en la escuela. Los padres podían escoger la escuela en la que sus hijos estudiarían. Las más comunes eran dos. Una se llamaba Calmecac, que era la escuela para los nobles, los de la realeza, en donde los alumnos saldrían listos para desempeñar los rangos más altos, sacerdotes, dirigentes, y la otra escuela era el Telpochcali, la escuela de los guerreros. En esa institución recibían educación cuyo énfasis estaba puesto en el entrenamiento militar. Se hacían las águilas y los jaguares, los guerreros y los valientes. Las niñas también recibían educación, la casa de las doncellas, donde enseñaban a tejer, a cocinar, las tareas que corresponden a la mujer. Un aspecto importante en su educación era el respeto, sobre todo a los ancianos y a los padres. Sus métodos de enseñanza se basaban en primero la memorización. Así aseguraban la transmisión del conocimiento, luego la reiteración de los contenidos y por último la representación. Se nos hace creer que las casas de enseñanza eran exclusivas, pero no sabíamos que la selección para el ingreso en el Telpochcali o Calmecac no se hacía por diferencias de clases sociales, sino por elección de los padres. El Cuicacali o Casa del Canto era una institución con el objetivo principal de la formación musical, así como el sitio donde los encuentros entre jóvenes, hombres y mujeres ocurrían. Era un sitio de gran importancia, sede tanto de fiestas religiosas como del trabajo comunitario de los jóvenes del Telpochcali. Hay que tener presente la importancia de la música, de la cultura, que hacía referencia a las bellezas naturales pasadas y presentes, así como a los dioses. Una práctica similar era el huehuetlatoli, que era la retórica. Instrucción pública en el México independiente. El 2 de diciembre de 1867, el gobierno juarista expidió la Ley de Instrucción Pública, que estableció en el distrito y territorios la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria para todos los niños mayores de 5 años. Suprimió la enseñanza de la religión e incluyó el estudio de rudimentos de historia y geografía. Esa ley creó también la Escuela Nacional Preparatoria, uno de los mecanismos con los que contó el gobierno juarista para forjar el crecimiento de la República y del Partido Liberal fue el de la educación, tema que provocará las discusiones más intensas desde las primeras reformas del México independiente. Educación en el México independiente. Se transforma el modelo educativo, antes controlado por la Iglesia,
las escuelas de institución elemental, una para niños y la otra para niñas. En 1888, por cada 4,000 habitantes se abría una escuela mixta de 6 a 12 años de edad. Se debía asistir a la escuela o de lo contrario eran multados los padres de familia. El porfiriato. Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1877. Este periodo de relativa prosperidad y paz es conocido como el porfiriato. Duró más de 30 años en el poder. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causante la rebelión de Tuxtepec en 1876, en el cual el caudillo se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, motivada en parte por las frustraciones acumuladas por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales, así como por la impopularidad reinante del presidente Lerdo. Díaz y González invirtieron enormemente en la educación nacional en términos muy modernos, laica, gratuita y obligatoria, tal y como la establecía la ley reglamentaria de educación promulgada en 1821. En 1890, el gobierno de Díaz suprimió toda limitación a la reelección indefinida, lo cual no fue bien recibido por los sectores que lo adversaban. La educación en la etapa revolucionaria. Se inició un gran cambio en septiembre de 1921 con la creación de la SEP, Secretaría de Educación Pública. La rectoría queda a manos de José Vasconcelos y se comienza un proyecto sólido por la educación, alfabetización y preparación de los maestros. La política educativa se vio modificada muy significativamente, ya que se empoderó al niño para que pudiera aprender haciendo las cosas. Lázaro Cárdenas, el cual creó en el año de 1938 el Partido de la Revolución Mexicana. La educación popular es una rama de las ciencias sociales, específicamente de la pedagogía, que basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social de ésta. La educación popular defendía la construcción colectiva del conocimiento, el trabajo grupal, la comunicación dialogada, el establecimiento de relaciones empáticas, cooperativas y solidarias. La Constitución de 1917. Es así que en 1916, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente con representantes de diferentes bandos políticos y de diferentes estados, que se encargan de la concepción y redacción de una nueva Constitución. Fue dividida en 9 títulos que comprendían un total de 136 artículos. En el primer título se hace énfasis especial en los derechos individuales de los mexicanos, así como de sus deberes, de modo que les da rango constitucional a los derechos humanos. Los títulos segundo al quinto tratan sobre la organización política del país y sobre la estructura del Estado, así como de las relaciones institucionales. En particular, destaca el artículo 83, que define claramente la fecha de inicio de cada periodo presidencial. 1 de diciembre establece para el mismo una duración de 6 años y prohíbe de modo inequívoco la reelección.
La Constitución de 1857 establecía como único principio para la educación el que fuera libre. La de 1917, la educación será laica, gratuita y obligatoria. La educación popular se dice así porque es para el pueblo, ese pueblo marginado. Durante el periodo porfirista, Enrique Rebsamen proponía hablar de enseñanza elemental en lugar de popular. Con ese cambio se quería animar a la educación en México. Se va transformando. En 1910 surgió las primeras ideas en torno a abrir una escuela popular. Etapa post-revolucionaria. Durante la revolución, la educación pública dependió de las características de las regiones o estados donde se desarrollaban los hechos de armas. En esta etapa de la revolución, se clama una educación realmente liberadora de la tiranía. Se empieza a pedir responsabilidades a los maestros, así como proporcionarles mejores salarios. Esto les lleva a un surgimiento de grandes pedagogos preocupados por las condiciones educativas del país. En esta etapa, sin duda, hay que mencionar a José Vasconcelos. Los fundamentos de la educación moderna en México fueron establecidos por él cuando funda la Secretaría de Educación Pública, la SEP, en 1921, ya que con esta acción formaliza la intervención estatal en la educación y también incorpora sus propuestas de dotar a los mexicanos de una identificación nacional mediante la alfabetización y la difusión de una cultura que nos uniera en torno a sus raíces históricas. Para lograr lo anterior, José Vasconcelos planea la división de la Secretaría en 3 grandes departamentos, que a la vez serían reflejo de sus ideas educativas, en torno a la formación de un nuevo mexicano. Número 1. El Departamento Escolar, que atendía integralmente a la educación primaria, secundaria, técnica y universidad. La número 2, el Departamento de Bibliotecas y Publicaciones, el cual atendía la lectura y la expansión de esta a través de las publicaciones de libros clásicos que llegaran a todos los rincones del país. Y por último, el Departamento de Bellas Artes, que tenía el propósito de atender el ámbito cultural mediante la promoción de las raíces culturales del pueblo mexicano. Se impulsó las escuelas rurales con el fin de unificar al país culturalmente. Destacan las casas del pueblo, que convocaron a las comunidades a un esfuerzo de alfabetización, instrucción de diversas habilidades y conocimientos, así como el desarrollo de la vida social. La Casa del Pueblo, bajo el mandato de José Vasconcelos, como secretario de Educación Pública para niños y adultos, con el principal objetivo de que la gente aprendiera a leer y a escribir, al mismo tiempo que aprendiera artes, oficios, artesanías y técnicas agrícolas. Bajo este programa, la SEP pretendió enfrentar el problema de la educación indígena, la cual estaba rezagada. Hemos llegado a las diferentes posturas respecto a la educación en la época de la Revolución y la posrevolución. Los grupos que se formaron en esas 2 grandes épocas fueron los liberales,
los populistas, los comunistas y los nacionalistas. Les voy a hablar de los liberales. Ellos pensaban que el derecho a la educación tiene un objetivo: el desarrollar virtudes humanas, desarrollar los poderes de la mente, hacer a un ser pensante. Buscaban formar a un alumno. 1827 se pone en marcha un proyecto educativo que impulsa la educación, la política educativa liberal, y presentan una ley orgánica donde la educación deberá ser laica, gratuita y obligatoria. Postura populista asociada con la educación pública, Paulo Freire propone una libertad de clases donde el pueblo participe en su propia enseñanza, una educación que construya, que sume un mundo más solidario. La educación transforma la realidad. Nacionalistas crean una identidad, escuelas de arte, poesía, muralistas, danza, música se reinventaron. La Secretaría de Educación crean las escuelas secundarias, nace la RIEP, tienen por primera vez estabilidad en los contenidos, enfoques por competencia, reorganización en los planes de estudio de cada uno de los niveles de educación. Formación neoliberal de una ciudadanía alineada. La enseñanza es todo. Se tenían que aprender de memoria todo lo que el docente les indicaba. La dominación por los docentes se hacía lo que el docente pedía. Era el máximo exponente el docente, y solo él tenía la razón. Se reproducía el sistema. Postura ante la educación comunista. Fue emancipadora. La educación socialista se implementa en 1934, modificando el artículo 3, la educación socialista. Los comunistas buscaban ampliar los horizontes de los beneficiados con la educación impartida por el Estado. El Estado ejercería un control sobre la educación privada para que se ajustara a los lineamientos de la escuela oficial, la escuela socialista, y así lograr una escuela única, nacional. El profesor de la nueva escuela debía convertirse en un líder social de la comunidad en la que se encontraba trabajando, educando, instruyendo y capacitando a todos, no solo a los alumnos, para construir un México nuevo. Debía organizar a niños y adultos. Una escuela única en contenidos y propósitos, con una dirección técnica centralizada, sin distinciones de situaciones económicas ni sexos, educaría en la democracia.